En 1978 se llevó adelante el Campeonato Mundial de Ajedrez en la ciudad de Baguio, Filipinas. En este campeonato hubo varias situaciones muy curiosas que vamos a ir viendo. El título de campeón mundial de ajedrez se disputó entre el gran maestro Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov. El gran maestro Mikhail Steen, que estuvo presente, dijo que había sido una experiencia surrealista y el match por el campeonato del mundo más desconcertante y sucio de la historia del ajedrez. Este torneo por el campeonato mundial se jugó entre Korchnoi, porque había sido el que ganó el torneo de candidatos, y eso le daba el derecho de jugar contra Anatoly Karpov por el campeonato mundial. El primero que llegara a 6 victorias ganaba el título. Y fue Karpov quien llegó a las 6 victorias en la partida 32. Todas estas partidas se jugaron entre el 18 de julio y el 18 de octubre. Algunos datos de ellos. El gran maestro Víctor Korchnoi nació en 1931 y falleció en el 2016. Fue el primer ajedrecista disidente exiliado de la Unión Soviética y tenía 47 años al momento del torneo. El gran maestro Anatoly Karpov actualmente tiene 74 años, nació en Rusia en 1951 y Karpov representaba el sistema soviético. Tenía 20 años menos que Korchnoi, con 27 años jugó el torneo. Entre ellos había una rivalidad que se remontaba a 1974, que fue cuando Karpov derrotó a Korchnoi en el torneo de candidatos, para luego poder retar a Bobby Fischer por el título de campeón mundial. Pero, como Bobby Fischer renunció a jugarlo, Karpov fue nombrado campeón del mundo sin jugar una partida. Y vamos a ver algunas curiosidades que pasaron durante estos 2 meses. Korchnoi decía que Karpov tenía una mirada muy penetrante y que lo miraba fijamente cada vez que él tenía que realizar una movida. Por eso, en la quinta partida, se presentó a jugar con una gafa de espejo. Estas gafas lo que hacían era que le devolvía la mirada a su rival, pero además provocaba que hubiera reflejos de los focos de iluminación del escenario sobre la cara de Karpov. Para entonces no había ninguna regla que prohibiera que un jugador usara esos lentes. Algunas otras cosas que pasaron fueron, por ejemplo, en la octava partida, donde Karpov elude el saludo. Karpov no le extendió la mano. En ese momento esta acción no estaba regulada en las leyes del ajedrez. Y Korchnoi exigió que si él no lo quería saludar, que estaba bien, pero que tampoco le hablara. Entonces, a partir de ese momento, si él quería abandonar, ofrecer un empate, debía hacerlo con un intérprete, que iba a ser el árbitro. Después tenemos la guerra del yogur. ¿Qué pasó? A Karpov le llevaron un frasco de yogur en un partido, pero se fue repitiendo los partidos siguientes. Entonces Korchnoi protestó, porque él decía que, podía tener algún significado. Si un día le llevaban un yogur de un gusto, otro día le llevaban de otro gusto, eso podía llevar un mensaje. Por ejemplo, si era de vainilla, podía significar que ofreciera tablas. Entonces él reclamó y la solución que encontró el árbitro fue decir, si le van a llevar yogur, que sea siempre del mismo gusto y en el mismo horario. Y después tenemos los fenómenos telepáticos. ¿Qué pasaba? Había un parapsicólogo de la KGB que era especialista en hipnosis telepática, que se llamaba Vladimir Zukar, que era de la delegación soviética. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Tenía que ingresar a la sala de juego, sentarse en la segunda fila en diagonal al escenario, y desde ahí tenía que poder verlo a la cara a Korchnoi y fijarle la mirada durante todo el tiempo del juego, que eran 5 o 6 horas.
Korchnoi se dio cuenta de esta situación y exigió que lo retiraran a la séptima fila. En la partida 11, el psicólogo personal de Korchnoi se presentó a la sala y en ese día consiguió su primera victoria. En la partida siguiente, un grupo de agentes de la KGB se sentaban alrededor de este psicólogo, molestando así la visión. Y 3 días después, ¿qué pasó? Este psicólogo se fue atemorizado de la ciudad. Y esto no terminó acá, porque Korchnoi convocó a 2 integrantes de la secta Ananda Marga, que fueron a la sala de juego vestidos con túnicas naranjas y decían frases que no eran de un idioma reconocible. Y eso se llamaban Didi y Dada. Esto también provocó que el parapsicólogo ruso abandonara el lugar y Korchnoi volvió al triunfo. A ese momento iban 4-2. La delegación soviética presentó un escrito y acusaron a los yogis de ser sospechosos de asesinato. Así que la policía prohibió el ingreso a la sala. Además, fueron puestos en prisión domiciliaria. Korchnoi los refugió y con ellos él hacía ejercicio de meditación, yoga, y así se preparó para seguir jugando. Y ganó 3 partidas consecutivas. Y ahí, en ese momento, estaban igualados 5-5 en victorias. Así que el próximo que ganara una partida se iba a coronar campeón mundial.